Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Llamados por medio de Jesucristo. Y leemos en la carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llamados por medio de Jesucristo. Y es que, viendo un ejemplo de nuestra vida social, nuestra vida personal, nuestra vida en este mundo, no hablando de la vida espiritual, nos damos cuenta que el mundo elige, convoca, llama, escoge siempre a personas llenas de aptitudes o personas capacitadas para ejercer algo en común y normalmente se escoge a lo mejor, se escoge tal vez al que más sabe, al que más talento tiene, al que más don tiene, al que más es diestro para lo que se necesita, etc. Por ejemplo, para darme a entender, cuando íbamos a un partido de fútbol, los que jugaban mejor eran los primeros que escogían, los que iban jugando menos eran los que iban quedando de últimas y así siempre se ve que hasta en el juego se va escogiendo a los más fuertes, a lo más sabio para tratar de ganar. Vemos en el trabajo, en el área laboral, también como hay diferentes cargos y esto es por ende a través de las capacidades que cada quien tiene, el conocimiento que obtiene en los estudios, avanzando para progresar, para ir más adelante, para poder tener un cargo mejor. Y vemos cómo hay determinadas tareas que no se delegan a todos, que se delegan a veces a personas específicas porque son más fuertes en ese conocimiento o en esa capacidad. Aún en lo laboral se escoge siempre lo mejor, lo más fuerte, lo más apto. Igual en el área personal, vemos que para poder contar, dar un consejo, para poder pedir un consejo, para poder acercarnos a alguien, para pedir un favor, para buscar una ayuda, un consuelo. También escogemos, también hay cosas que no confiamos a algunas personas. Entonces siempre estamos buscando lo mejor, lo más apto. Y no es que esto esté mal, porque para poder confiar algo en nuestra vida necesitamos saber dónde depositamos esa confianza. Pero en muchas áreas esto no aplica bien, que no haya oportunidades para el débil, que no haya oportunidades para el que está iniciando en conocimiento, que no haya oportunidades para el que quiere pero no sabe y muchas veces los que saben no quieren. Llamados por medio de Jesucristo, esto es un inicio en este devocional, primero para dar a entender cómo el mundo va contrario a Dios, cómo el mundo escoge por conveniencia, pero Dios escoge por amor. Dios nos hizo un llamado a través de Jesucristo. Dijo que de tal manera nos amó Dios Padre que nos dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, todo el que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tenemos un llamado. Dios hace llamado a todo el mundo, pero todo el mundo no acude al llamado. Es solo a través de Jesucristo que podemos llegar al Padre. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Y hay un ejemplo hermoso con David. Recordemos que
El tiempo de Israel estaba con jueces y un juez no gobernaba, sino un juez lideraba el pueblo. Vemos a Samuel como el último juez del pueblo de Israel, pero ya viejo, y sus hijos no andaban en los mismos caminos de su padre. Por eso el pueblo de Israel se preocupó porque Samuel tal vez un día iba a faltar y quiso tener un rey, pero no consultó con Dios acerca de Señor, ponnos tú un rey, sino no, queremos un rey y queremos este rey. Eligen a Saúl. Y a través de elegir a Saúl como rey vienen muchas consecuencias equivocadas, viene mucha deuda en el pueblo, viene mucha injusticia, mucha maldad. Por eso habla la Biblia que hay muchos endeudados, muchos coléricos a causa del gobierno de Saúl. Entonces Dios decide poner un rey al pueblo de Israel, pero Dios llama a David a través de Samuel. Vemos un tipo y sombra del Nuevo Testamento, Samuel como Jesucristo y David como tú y yo. Hemos sido llamados por alguien para tener vida eterna en Dios nuestro Señor. Y cuando vemos en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Para entrar en contexto acerca de lo que pasaba en aquel momento, ya Saúl no contaba con el respaldo de Dios porque se había ido en contra de lo que Dios había dicho que hiciera. Por eso dijo que buscaría una persona conforme a su corazón y elige a David. Envía a Samuel a casa de su padre a que lo ungiera como el próximo rey. El pueblo estaba provisto de Saúl, pero ahora, luego del comportamiento de él mismo, Dios estaba diciendo: ustedes eligieron mal, ahora déjenme elegir. Y eso nos muestra la diferencia de cuando Dios verdaderamente elige en nuestra vida. Samuel sale con esta misión y comienza a desfilar delante de los hijos de Isaí. Cada uno de los hijos mayores pasó por la vista de Samuel, pero Dios fue muy claro con Samuel, que no era por apariencia, ni por lo alto, ni por lo esbelto, porque Dios no mira como nosotros vemos. Tal vez David era invisible ante los ojos de Samuel, como algunos de nosotros pudimos ser invisibles delante de mucha gente en nuestro trabajo, tal vez pudimos ser invisibles en nuestra misma iglesia, tal vez con talentos, virtudes, con cosas que Dios nos dio a través de nuestra relación con Él, pero que no fue vista, no fue compartida, no se tomó para el bien de una comunidad, y eso nos hizo sentir tristes. Y sí que hay muchos dentro de las iglesias dolidos porque se han preparado, porque han amado al Señor y no han encontrado el respaldo para poder ejercer eso que Dios ha puesto en sus manos. Igual con David. David fue invisible ante los ojos de Samuel porque no veía aún, invisible ante los ojos de sus hermanos, invisible ante los ojos de su mismo padre. Y no hay nada más que duela que uno ser invisible ante los ojos de los que uno ama y que se supone que lo deben amar a uno. No hay nada más triste que ser uno invisible ante los ojos de un padre o de una madre que no ven más allá. Es increíble cómo aún un padre o una madre puede elegir, puede escoger lo mejor, lo que más conviene, lo que más sirve, y no ver cómo Dios ve. Somos llamados por medio de Jesucristo, pero Dios con errores y todo nos ve y nos llama y nos da la decisión de poder aceptarlo, a través de Jesucristo poder llegar a ese trono de la gracia. Vemos ese cuadro y podemos identificar un padre que quizás
ve como menos a uno de sus hijos. O quizás ni siquiera como menos, sino como nada, porque para él no lo tomó en cuenta para esta decisión. El papá de Isaí lo veía como alguien que no podía llegar a estar capacitado como el resto de su familia. No cabía en su cabeza que ese pastorcito pudiera tener algún chance. Y es que podemos saber, si leemos la historia de David, apenas estaba en unos 16 años aproximadamente. Era delgadito, rubio y pequeño. No aprobaba, y muchas veces no aprobamos delante de nuestro entorno en alguna cosa, y esto nos frustra. Pero lo que tenemos que entender es que Dios no mira como el mundo mira. Tal vez pensamos que a veces no puede haber nada para nosotros, que no podemos llegar a ninguna meta, que no servimos para nada, que no somos del todo esbeltos, altos, que no tenemos la demanda de este mundo. Pero lo que puedo hablar hoy es que si atendemos la voz de Dios, Dios nos dice: yo no miro como el mundo mira. Si yo te amé y te amo, también te mando llamar a través de mi Hijo Jesucristo. Y nadie se podrá interponer entre tu decisión. Es nuestra decisión. Llamados por medio de Jesucristo. Dios no escoge lo mejor. Dios escoge quien le ama con un corazón sincero. Por eso concluyo con esto. El Señor dice en primera carta a los Corintios que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. No sé qué tan vil seas tú. No sé qué tan vil haya sido yo, pero Dios nos escogió y nos llamó por medio de Jesucristo. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por este devocional, gracias por recordarnos nuestro llamado, por recordarnos que somos hijos, por recordarnos que no había nada bueno en nosotros y tú viste lo mejor, tú sacaste lo mejor de nosotros, Señor. Gracias porque aun cuando para el mundo somos desaprobados, somos atacados y tal vez no tenemos ningún valor. El valor tal vez está en una influencia, el valor está en ser parte del círculo cerrado, el valor está en ser el mejor amigo de la persona más influyente, el valor está en tener algo que aportar o que dar para poder ser recibido en un entorno. Pero tú nos muestras todo lo contrario, Dios, aun cuando no tenemos nada que ofrecer, aun cuando no tenemos nada que dar, aun cuando realmente no hay nada digno en nosotros, aun cuando no hay nada merecedor de una corona. Tú haces todo lo opuesto, Dios. Tú nos das realmente un nombre, tú nos das realmente una prioridad, tú nos das de tu amor. Tú nos haces importantes, tú nos haces alguien de valor, tú nos haces amados, amadas, tú nos haces hombres y mujeres de valor. Gracias por tu palabra, Dios. Te amamos y te bendecimos y entregamos este día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.